Ya estamos de vuelta junto a Tomás Aliaga para revisar lo que ha pasado en el mundo, partiendo por Estados Unidos, ¿no? Sí. Y esta polémica ejecución. Gran polémica. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Exactamente, esto se desarrolló en el estado de Missouri. Ahí está, como decíamos, controversial ejecución a una persona ahí, este hombre de 55 años, Marcellus Williams, que se mantenía ahí privado de libertad desde el año 1998, cuando fue condenado en ese entonces a la pena de muerte por presuntamente haber asesinado a puñaladas a una mujer en medio de un robo, un robo a su casa. Es que se le termina por condenar con la pena de muerte. Pero ¿por qué se ha generado tanto revuelo en esta oportunidad? Porque este hombre sostuvo su inocencia hasta el último minuto de su vida, y no solamente él sostenía su inocencia, sino que tanto un grupo de fiscales como los familiares de la persona que fue asesinada en el año 1998, todos estaban de acuerdo en que este hombre era completamente inocente de la situación por la cual lo estaban acusando. Así que por eso mismo era que se estaba pidiendo, solicitando ahí que se le perdonara, podríamos decir, esta pena de muerte, y que por último no que se le diera libertad, pero que se le cancelara la pena de muerte, puesto que obviamente eso es algo que no hay cómo revertirlo. Claro, y aquí lo que llama la atención es cómo después de tanto tiempo empiezan a surgir estas dudas, ¿no? Sí. ¿Cuál es la versión de él? ¿Se sabe qué es lo que dice que habría ocurrido en el lugar del robo? Sí, con respecto a lo que él expresa respecto al lugar del robo, es que al lugar del robo y del asesinato, claro, él desde el primer minuto se declaró inocente, pero presuntamente habrían manipulado el arma homicida de una u otra forma durante la investigación, y es ese arma el que finalmente termina por apuntarlo a él como el responsable. O sea, por huellas. Por huellas, exactamente. Ya, pero esa es la versión de él. Él dice que Sí. habría habido una manipulación del Claro. arma. Ahora, lo curioso es que las personas que investigaron en su minuto también Sí. hoy día manifiesten dudas, como el Eso es lo fiscal. más llamativo, exactamente, que los propios fiscales de esta situación se manifiesten también en la inocencia de este hombre, y no solo los fiscales de la investigación, sino que también la propia familia Claro. de la persona fallecida. Están todos de acuerdo en que este hombre no tenía nada que ver con el asesinato, pero aún así se le termina por concretar esta pena de muerte que se le había dictaminado en el año 1998, y es así como en las últimas horas se le terminó por otorgar la inyección letal que terminó ahí por costarle la vida. Y además de esta manipulación que nosotros hacíamos mención del arma homicida que se habría registrado en el año 98, también, según apuntan los propios fiscales, habría habido cierto sesgo a la hora de que se eligieron los jueces, el jurado, que finalmente terminó por sentenciarlo con la pena de muerte. Es decir, según se manifiesta ahí, habría habido cierto sesgo racial a la hora de elegir a las personas que finalmente terminaron por sentenciar acá al hombre que estamos viendo en pantalla. Ahora, esa elección del jurado no se hace a dedo, es un sorteo. Claro, exacto. O sea, y se supone que es un sorteo aleatorio donde dentro de las causales está una posible inhabilidad porque a lo mejor la persona esté o haya visto un caso similar antes, o Sí. tenga una imposibilidad médica o física de poder asistir. Pero en general, por motivos raciales, no es que puedan escoger también quiénes van a integrar el jurado. Entonces es bien controvertido todos los argumentos que Muy hoy día controvertido, están exactamente. surgiendo. Ahora, en ese robo habrían participado más personas, ¿no? Claro, eso es lo que se baraja, claro, que habrían participado más personas, pero finalmente lo que se apunta acá, a raíz del arma homicida que habría tenido las huellas de este hombre que estamos revisando acá en pantalla, es que finalmente se le apunta a él como el responsable del asesinato de esta mujer que falleció, como decíamos, en el año 1998, y esto se suma a las irregularidades que habrían habido, las que estábamos comentando en torno a la elección del jurado. Y a raíz de toda esta situación, y sumado a que el hombre desde el primer momento que se le condenó clamaba que él era inocente, es que se levantó mediante ahí varias estrategias judiciales lo que se conoce en Estados Unidos como una solicitud de clemencia, que vendría siendo una petición a la Corte Suprema y también al gobernador del estado de Missouri que se le haga una especie de perdonazo, podríamos decir, respecto a la pena de muerte, pero es algo que finalmente fue denegado. De hecho, hasta el último minuto, los últimos días atrás, también los abogados de esta persona seguían insistiendo ahí con esta batalla legal para que se le aprobara esta solicitud de clemencia, pero no fue así, y tanto la Corte Suprema del propio estado de Missouri como la Corte Suprema ahí federal, podríamos decir, del país, Estados Unidos en general, ambas rechazaron perdonarle la vida a este hombre, y es así como se concretó este fallecimiento en las últimas horas. Y ahí, como veíamos, muchas manifestaciones también ya se han comenzado a desarrollar en torno a esta situación, porque esto es algo que obviamente vuelve a traer a la palestra
el tema de la pena de muerte. Recordemos que en Estados Unidos, de los 50 estados que componen este país, son 27 los cuales mantienen vigente esta sentencia, la pena capital, y 23 de estos 50 estados ya han derogado por completo esta situación, así que es un hecho que sin duda va a seguir trayendo repercusiones. Claro que sí, pues de todas maneras, porque si siguen surgiendo antecedentes y después se confirma que no era la persona que había asesinado, ya es irreversible, ¿no? Ya no hay cómo devolverle la vida. Y esa es la principal duda que plantea la pena de muerte. Tal cual. Nos vamos ahora, Karina, a hablar de Ecuador, que está atravesando una situación completamente crítica y completamente de emergencia, y todo esto ocurre más encima en su capital, ahí en la ciudad de Quito, que está atravesando al menos 5 devastadores incendios forestales que ya están arrasando ahí con todo. Todo esto se está desarrollando ahí con mayor fuerza en el sector del norte de esta ciudad, que se conoce como el sector de Guápulo, que está siendo uno de los más azotados por esta serie de incendios forestales, y ahí, como vemos en los registros, la ciudad capital está completamente cubierta del denso humo, de cenizas también, las cenizas que incluso han llegado hasta el propio centro histórico donde está incluso la sede de gobierno. Es decir, esta situación es una emergencia totalmente descontrolada y que mantiene ahí en alerta máxima a las autoridades de Ecuador. Claro, y se suma lo que ayer revisábamos en Córdoba, Argentina, que también son incendios forestales que están lamentablemente lejos de poder ser extinguidos. Sabemos que muchas veces esto demora semanas. Y por lo tanto es lamentable que recién entrada la primavera ya se estén registrando. Esto no ocurrió, por ejemplo, el año pasado. Claro que sí, y también lo llamativo acá de esta situación es que, como decíamos, son por lo menos 5 en paralelo los incendios forestales que se están desarrollando en este momento ahí en Ecuador, y es por eso mismo que las autoridades han tenido que adoptar todo tipo de medidas de emergencia, como por ejemplo obviamente la suspensión de clases, evacuaciones también de muchos sectores ahí principales de la propia capital. También obviamente le han solicitado a las personas que no salgan de sus casas si es que no es necesario, puesto que dada la gran contaminación que se está registrando por la alta cantidad de emanación de este humo, es que se hacen necesarias adoptar este tipo de medidas. Y ahí también, como se veía en los registros, la propia gente ha tenido que salir a las calles a través de una especie de cadena humana para mojar las calles dentro de lo que se pueda, tirándole agua ahí con también, baldes, ¿no?, con mangueras, las casas exactamente, para evitar así que siga avanzando el fuego. Y más encima toda esta situación se da en un contexto de que este país de Ecuador está siendo completamente azotado por una sequía extrema, una sequía que ya está siendo calificada como la peor de las últimas 6 décadas, y es por esto mismo que es una situación completamente descontrolada. Ya se movilizó ahí incluso a las Fuerzas Armadas, y el propio presidente de Ecuador, que estaba en Nueva York en torno a esta situación, a esta reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas, tuvo que devolverse a Ecuador para hacer frente ahí a esta situación que está completamente fuera de control en Ecuador. Nos vamos ahora, Karina, hasta España.